Bien, pues doctores, doctoras, muy bienvenidos, bienvenidas a este webinar que esperábamos con muchísima ansia. Esta presentación es fruto, es resultado de muchos meses, ya prácticamente 2 años de investigación y más de 6 meses de producción en México, que en un momento escucharán acerca de por qué y qué hay detrás. Sean bienvenidos, mi nombre es Antonio Sustaita, director de la compañía Helsi, distribuidores en México del producto Sintrus, del cual van a escuchar hablar el día de hoy. Hoy nos acompañan tres investigadores, 3 académicos, 3 grandes profesionales del área médica, del área de la odontología. Empezaré muy rápidamente con la doctora Diana Magaña, y me refiero rápidamente porque tenemos muchos temas que abordar y no quiero ocupar mucho tiempo en el currículum de cada uno de ellos, que ya verán conforme pasa la presentación. La doctora Diana Magaña, ella es especialista en el área de la inmunología, también con estudios en bioquímica. Muchas gracias, doctora Diana, bienvenida. También nos acompaña el doctor Enrique Haddad, el representante de Colombia, el doctor Enrique representando al hermoso país de Colombia. La doctora Diana es la representante de México, doctor Enrique de Colombia, especialista en el área de la prostodoncia, también muy involucrada en la investigación, la academia, etcétera. Sobran palabras y falta tiempo para decir todo el currículum del doctor Enrique. Muy bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Antonio. Y también del otro lado del océano, el doctor Héctor Juan Rodríguez, representando a España. El doctor Héctor Juan, especialista en el área de periodoncia, también académico, investigador. Y bueno, ellos 3 forman parte de nuestro panel el día de hoy, en el cual hablaremos evidentemente de COVID, de SARS-CoV-2, pero no de todo lo que ya sabemos, sino de lo que viene. ¿Qué hay para adelante? ¿Qué hay para el futuro? Y sobre todo, ¿qué papel tan importante juega la cavidad oral dentro de todas las investigaciones que se han encontrado y que siguen desarrollándose día con día? Así que bueno, no voy a tomar más tiempo. Bienvenidos nuevamente, doctores. Muy bienvenidos a todos los que nos acompañan. Y adelante, por favor. Muchas gracias, Antonio. Un saludo muy especial a Diana Magaña en México y a mi gran amigo, el doctor y no menos importante, profesor Héctor Juan Rodríguez Casanova, desde el otro lado del océano. Realmente tomamos una decisión muy sabia, muy sana, y fue tratar de mantener esta conferencia no como una conferencia, sino como algo más agradable para todos los asistentes y hacer un conversatorio con imágenes para apoyar lo que estos científicos van a exponer y lo que voy a compartir a ustedes como pensamiento, como filosofía de cómo vemos el estado actual y cómo vamos a cambiar el rumbo de la pandemia desde la boca. Realmente un honor estar aquí con ustedes y como dijo Antonio, no queremos hablar de lo que ya saben. El virus llega por un murciélago, el murciélago muerde, contagia a un pangolín, que es como un armadillo, y luego ese armadillo transmite el virus a los seres humanos. Esto es pues más o menos el camino, lo que se ha mostrado en la literatura mundial. Comenzamos a recibir mucha información de la pandemia al otro lado del mundo y pensamos que no iba a llegar a nuestros países. A España pues fue uno de los primeros en ser golpeados, con Italia, Francia y gran parte de Europa. Nosotros acá en América pensábamos que estábamos lejos de recibir este problema y comenzamos a recibir información de cierres de aeropuertos, de aviones, de estadios, de eventos, etcétera, etcétera. La ADA comenzó a hacer análisis de contaminación de dentistas por COVID meses después. Esto fue ya para octubre del 2020 y se encontró que menos del 1% de los dentistas había tenido contacto o contagio por el COVID-19, pero realmente esto fue una pandemia global. Y todavía estamos sufriendo los avatares de esta pandemia.
Como les decía, mucha información comenzó a llegar, a aparecer. Nosotros, como parte de las revistas, de los periódicos, de los journals, comenzamos también a escribir, a desarrollar información para compartir con los colegas del mundo. Pero de un momento a otro se nos vino realmente una infodemia que nos llenó de mucho temor, de mucho miedo, mucha desinformación. Nos hicieron vestir como astronautas, cambiamos los barbijos, los tapabocas comunes que trabajábamos como profesionales de la salud, que eran los normales quirúrgicos, por tapabocas especiales como los KN95, entre otros. Llegamos a sufrir avatares por temor, por miedo, por incertidumbre, por agotamiento, por pánico. Y todo esto, señores, nos llenó de grandes dudas. Ante este panorama, yo quisiera iniciar por educación, por respeto y por lógica con la dama que tengo aquí enfrente, la doctora Diana. Y yo quisiera, Diana, hacerte esta gran pregunta. El contagio por SARS-CoV-2 para llegar a tener la enfermedad COVID-19, hoy, 16 de noviembre, ¿se da por ojos, por nariz, por boca, solo por boca, nariz y boca? ¿Qué nos dice la literatura? Doctora Diana, bienvenida. Hola, buenos días a todos, antes que nada. Y bueno, el contagio prácticamente, o el sitio más importante, es la nariz y la boca, ¿no? Las mucosas de la nariz y la boca, que son las que están recibiendo, pues prácticamente, por donde se vaya a estar transportando el virus, ya sea por un flush, que le llamamos, ¿sí? Por medio de pues va a ingresar a lo que son nuestras mucosas, nuestra mucosa nasal y nuestra mucosa oral, ¿sí? Ojo, la realidad es que en ojos se ha visto muy pocos casos, aunque sí hay sintomatología. ¿Por qué vamos a hablar de que sí es importante? Porque a fin de cuentas, la comunicación, o como se ha visto, que llega al ojo, no es directamente por lo que es la córnea o la conjuntiva, porque el ojo es conocido como un órgano inmunoprivilegiado, así como en los inmunólogos se lo conocemos, porque la cantidad de células inmunológicas que tiene de defensa es muy grande, ¿sí? Sin embargo, si nosotros traemos ya alguna situación en lo que es una falta de estabilidad en lo que son las mucosas, entonces nosotros por dentro tenemos lo que es el conducto nasolagrimal que da comunicación a lo que es la nariz con lo que es el conducto lagrimal que va directamente a los ojos. Entonces, la mayoría de los casos por lo que la gente llega a tener daño por el virus del SARS-CoV-2 a nivel de ojos es prácticamente transportado de lo que es de la nariz. Ahora, si hablamos de cantidad, de cómo estamos teniendo el virus, ¿sí? El depósito o cómo vamos a llegar a infectar más, pues definitivamente va a ser por la cavidad oral, ya que es la que vamos a encontrar más inestable, ¿no? La mucosa de la cavidad oral es la que pierde más esas defensas inmunológicas que nosotros tenemos por muchos factores, tanto físicos como sobre todo higiénico-dietéticos, que pueden estar alterando nuestra mucosa oral y que puede ser el sitio donde más se vaya a replicar el virus. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Ya sabiendo el sitio de depósito, de incubación, de replicación del virus, o los sitios, se nos vino también otro punto muy importante a nuestra vida diaria, y fue el tema de la bioseguridad. Y en este tema de bioseguridad tuve varias conferencias o conversatorios con el doctor Héctor Juan en el 2020 y principio del 2021, donde hablamos mucho de todo este tema de contagio y la respuesta de los profesionales de la salud para protegernos ante estos contagios. Durante el 2020, primer semestre, logramos recopilar alrededor de 65 lineamientos de diferentes gobiernos del mundo, incluidos lineamientos en México, Colombia, Argentina, España, en todos estos países, y gracias a una red de apoyo de amigos por el mundo entero y con el apoyo de personas como Héctor Juan,
la doctora María Fernanda Tuesta de Colombia, la doctora Mercedes Ramos Vértiz de Argentina y grandes amigos alrededor del mundo, pudimos hacer una recopilación. Héctor Juan, esto quiero transmitirlo con tu sapiencia. ¿Cuál ha sido tu pensamiento referente a todos estos lineamientos que recibimos, que revisamos, y qué puedes decirle a toda la audiencia referente a lo que implementamos como profesionales de la salud? Bueno, la verdad es que la mayoría de ellos salieron de los artículos publicados por los equipos chinos que atendieron en Wuhan a los primeros pacientes con COVID-19, en lo cual se veía en la foto que estás poniendo, con gente utilizando desinfectantes, y hoy en día sabemos que no hacen falta. Entonces, se creó fuera de los confinamientos una especie de miedo, porque nosotros somos los únicos profesionales que trabajamos con el paciente sin mascarilla. Normalmente, en casi todas las especialidades médicas, salvo otorrinos y dentistas, la mascarilla la lleva puesta el paciente. Y la mascarilla es muy importante al ser, como mencionó la doctora Magaña hace un momento, la fuente de estos aerosoles, la boca, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos hemos dado cuenta es que mucho de esto, lo que se ve en la foto, en realidad no hace falta hoy en día. Hay que tener cuidado con los aerosoles. Nosotros somos una profesión que genera muchos aerosoles. Entonces, no debemos dejar de utilizar algo que en mi caso llevo 25 años haciendo, que es que el paciente lleva gafas en la consulta para evitar que nuestro aerosol o el aerosol generado por su boca caiga en los ojos y si hubiera algún tipo de problema. O sea que son cosas que llevamos como profesión haciendo muchos años, que probablemente se empezaron a madurar cuando hubo la pandemia de VIH en los años 80-90. Y entonces, hoy en día, una gran parte de lo que hay que hacer es mantener el espacio limpio, la consulta, airearla. Si no hay sistemas de aireación correctos, implementarlos. Si tienes la suerte de tener una ventana, abrirlo y airear entre pacientes. Y sobre todo, una de las cosas, como se ve en la imagen que tienes a la izquierda, cuando sale esto, nosotros también debemos llevar gafas siempre. Un gorro. El gorro, básicamente, por higiene para cuando sales de la consulta. Pero lo de ser un astronauta, y como llegamos a ver a gente con mascarillas de protección industrial, que por cierto no sirven. Las mascarillas de protección industrial están hechas para otro tipo de cosas, más que todo para polvos y otro tipo de productos químicos en el ambiente. Las mascarillas que debemos utilizar normalmente son las KN95, como se dice en Europa, FFP2, porque son las que hay que utilizar usándolas sobre todo adecuadamente. Eso protege. De nada nos sirve llevar una mascarilla FFP2 si dejas entrar todo por todos lados. Perfecto. Pasando a eso, yo creo que podemos estar bastante y sentirnos bastante bien protegidos, pero hacen falta más puntos para mejorar esa bioseguridad y uno de ellos es la carga viral de la boca, que tenemos que ver cómo disminuirla, y es algo en lo que hay muchos grupos a través del mundo trabajando. Perfecto. Héctor y Diana, hacia abril, principios de abril del 2020, los que no estamos metidos en temas de infectología o de inmunología, como es tu caso, Diana, o en el caso de Héctor Juan, que ha estado muy ligado toda la vida a la parte de periodoncia, a la parte de gérmenes, bacterias, etcétera, comenzamos a escuchar este término carga viral. Carga viral. Es que yo soy sincero y honesto. Yo sí lo había escuchado, pero no le había puesto atención. Carga viral, pero empecé a buscar información en todos estos sitios de búsqueda seria de la literatura indexada, como Cochrane, EDM, Medline, PubMed, Science Direct, Bandolier, Medscape, entre otros, y nos llevamos unas grandes sorpresas. Esto lo hablaba con Héctor Juan hacia abril del año pasado, finales de abril del año pasado,
y eran cifras mucho menores que las que estoy compartiendo con ustedes en este momento en la pantalla. Fíjense que PubMed nos habla de 2.227 sitios que hablan de carga viral relacionado con virus, con SARS-CoV-2. Y miren la información o desinformación, la infodemia, que hablábamos hace un ratico, en Google Scholar, 21.100 sitios. Eso fue anoche. Estas cifras las cambié anoche en la presentación, actualizándolos a la noche anterior. Esta carga viral, doctora Diana, realmente se ha relacionado en un 90 o 95% de la literatura que hemos revisado, que es bastante grande, y que aprovecho a comentarle algo a toda la audiencia. El señor Antonio Sustaita de Helsi tiene en su poder el Drive con el código de acceso a más de 300 artículos indexados que hablan de todo este tema que estamos hablando hoy, y ya le di la autorización a Antonio a compartirla con cada uno y todos ustedes para que puedan tener esta información, leerla, revisarla y estudiarla. Doctora Diana, Héctor Juan nos hablaba ahorita de la producción de aerosoles. ¿Qué nos puedes decir tú de la carga viral, del papel que juega la saliva en esta pandemia? Y otro tema importante que vamos a ir tratando, el tema de las vacunas, de las inmunoglobulinas y de todo el tema de esta puerta de salida de la enfermedad, del virus causante de la enfermedad. Adelante, Diana. Es correcto. Podremos considerar a la boca, ¿verdad? La cavidad oral como la puerta tanto de entrada como salida más importante de los virus, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate, Héctor, Enrique, bueno, en general todos los que nos están escuchando, la importancia que tenemos aquí en la boca es porque los virus, ¿sí? Necesitan llegar y unirse inmediatamente a receptores, ¿sí? Estos receptores a nivel de la boca se encuentran en gran cantidad. Al más conocido que hemos escuchado oír es al donde se une la proteína spike del virus, la proteína de espiga en español, que es al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces sabemos que se encuentra principalmente en toda la mucosa oral, se encuentra en la lengua, se encuentra en todo lo que son los tejidos gingivales, estamos llenos de ese receptor, ¿sí? Entonces se está recibiendo, ¿sí? Tenemos a otro receptor importante que es la neurolipina 1, que este receptor de igual manera se encuentra en gran cantidad en lo que va a ser las células epiteliales suprabasales de la lengua. Y tenemos sobre todo a lo que es también la TMPRRS, que es una serinproteasa 2, ¿sí? Donde también esta se utiliza mucho para llevar a cabo la activación, ¿sí? Pero también participan no nada más en activar y en unirse con el virus, sino en ayudarlo a replicar, ¿sí? Entonces, en la cavidad oral es donde inicia todo lo que es el proceso de replicación, y de igual manera, aunque nosotros todavía nos encontremos en fase que podemos llamar asintomática, porque sabemos que después de que nosotros recibimos al virus, todavía duran 5 días para que este virus empiece a darnos sintomatología clínica. Entonces, en ese momento específico es en el que nosotros nos podemos volver transmisores. ¿Por qué? Porque el virus ya se está uniendo a los receptores específicos y está empezando lo que es un proceso de replicación. Entonces, está aumentando en cantidad. Yo les decía a los pacientes, yo digo, a lo mejor por la edad que tengo, le digo, yo me acordaba de que es como si estuviéramos hablando de los gremlins, ¿no? De que nada más le ponías tantita agua y estos, extraterrestres, monstruitos se replicaban, ¿no? Es igual, ¿no? O sea, ellos entra el virus y el virus al unirse a su receptor, pues empieza la replicación, empieza como los gremlins a producirse en gran cantidad, ¿sí? Entonces nosotros lo que necesitamos en ese momento, digo, y ha sido muy erróneo el manejo durante la pandemia, es porque muchos te decían, solamente toma ibuprofeno y paracetamol
y si te pones muy malito vienes al hospital casi, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, todo ese lapso que estamos dando de periodo de inoculación al virus, que le estamos dando permiso a que el virus se replique y esa carga viral crezca y crezca, pues obviamente cuando el virus baja de lo que es las vías respiratorias superiores a las vías respiratorias inferiores, pues ya va en gran cantidad. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? O sea, es ahí el punto clave de que nosotros tenemos que enfocarnos en evitar esa replicación viral. Ahora se pasaba más tiempo limpiando las mesas en lugar de prevenir que hubiera replicación. Y de hecho, desafortunadamente, se sigue haciendo sin tener en cuenta que hay que prevenir más y evitar que se lleguen a las complicaciones. Correcto, y eso lo hacemos, sabemos que con medidas higiénico-dietéticas, porque como lo hemos visto durante toda la pandemia, participa el higiene que vayamos a tener en la boca por si tenemos el contacto con el virus, como los alimentos que estamos ingiriendo, ¿no? Sí. Diana, de los temas que pude tocar contigo en las varias veces que nos hemos reunido a trabajar, también se viene la pregunta del común, tanto de profesionales de la salud oral, médicos también, pacientes. ¿Es suficiente estar vacunados? Mira, la vacuna, yo creo que es muy erróneo, como tú dices, por parte de la infodemia que hemos recibido. Sí, yo creo que de primera instancia la gente cuando escuchaba, me voy a vacunar porque si me vacuno no me enfermo, mucha gente sufrió la decepción porque obviamente las vacunas se ponen a nivel sistémico. ¿Qué significa? Te las inyectan en el brazo. Esas van directo a contacto con la sangre, con nuestro torrente sanguíneo, para que nuestro sistema inmunológico cree anticuerpos que conocemos como las inmunoglobulinas. Pero las inmunoglobulinas, cuando yo estoy metiendo algo inyectado, obviamente se van a generar a nivel de nuestro torrente sanguíneo. Es muy importante hablar que lo que son las mucosas y lo que es el torrente sanguíneo, nuestro cuerpo, nuestros tejidos, tienen un sistema inmunológico diferente. ¿Sí? Estamos hablando de algo completamente diferente porque los mecanismos de defensa, obviamente las mucosas tienen que ser más fuertes. ¿Sí? Y ahí las vacunas no llegan a generar una respuesta de memoria para que yo pueda evadir lo que es el contagio por el virus, ¿sí? Diana, una pregunta de lo que estás hablando. Si yo me vacuno, mi paciente está vacunado, yo puedo portar el virus en la saliva y Claro, puedo traer el virus desde la saliva. Claro, porque lo único que vamos a hacer en las vacunas es que nos van a servir en el momento en que el virus baja. Pero el momento en que el virus todavía lo tenemos arriba en lo que llamamos la orofaringe, ¿verdad? En lo que es la boca, la nariz, no nos van a estar sirviendo ahí porque es un sistema inmunológico completamente diferente. El problema es que mucha gente pensaba o sigue pensando que las vacunas son todas eficaces al 100% y ninguna lo es. De hecho, aunque nos vacunen de la sarampión, a ninguno se le ocurriría, estando vacunado, meterse en una discoteca llena de gente con sarampión, porque acabarías con sarampión. Entonces, correcto. Y en eso demasiada gente pensaba que la vacuna era el remedio de todo. No, la vacuna lo que ayuda es a disminuir la gravedad del problema. Porque además no nos olvidemos que el problema también con este virus es que en los casos graves llega a llenar las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Porque al final tampoco... y es lo que se trata. Y por eso hubo estos confinamientos que eran los mismos que los de la peste negra o de la gripe española del año 18. Entonces, afortunadamente, la tecnología nos ha permitido que haya vacunas en un periodo de tiempo que no estábamos acostumbrados. Desafortunadamente también hay mucha gente que debido a esto piensa que no son eficaces, lo cual hay demasiadas cosas. Yo, personalmente, desde el primer momento estoy vacunado y considero que la vacuna, y se ha demostrado en un país como en el que vivo, en el que el 86% de las personas están vacunadas, que ha disminuido enormemente la cantidad de contagios. Están aumentando un poco,
sobre todo en Centro Europa, porque hay mucha más gente que no se ha vacunado en Centro Europa. Para que luego digan que los españoles no son serios. Y aquí lo que sí estamos viendo es que parte del aumento es debido al turismo que viene sin vacunar. Lo hemos hablado bastante de ese tema. Entonces, mira esto aquí, Héctor, Juan y Diana. Me vacuné. ¿Qué necesito? Voy a poder tener la posibilidad de tener virus en mi boca, traerlo a mi casa, a mis hijos, al perro. Hace unos días estuvo el león del zoológico de Barranquilla con COVID. O sea, el león, donde no entra nadie, solo el cuidador. El león en con China COVID. están sacrificando los perros de las personas que estaban contagiadas con COVID. Terrible. A palos. Claro, terrible. A palos. Terrible. Es una cosa absurda. El tema es, me vacuno, pero necesito también tener cuidados adicionales, seguir con el barbijo, el tapabocas, lavarme las manos, alcohol. Hombre, necesitamos hablar del tema importante, Diana, el virus. Si yo le rompo la membrana fosfolipídica al virus, doble membrana fosfolipídica al virus, donde están las membranas, las proteínas spike, lo que tú venías hablando hace unos minutos, donde está todo este entramado de protección del virus. Diana, ¿cuál es el camino? O sea, esto es el camino, romper la membrana, buscar y activar el virus. ¿Qué hay que hacer? Sí, porque a fin de cuentas, como lo acabo de decir, Enrique, el virus necesita de esas proteínas que se encuentran en la superficie para poder unirse a nuestros receptores, ¿sí? Algo bien importante de las bicapas lipídicas, ¿no? O sea, las bicapas lipídicas que cubren a muchos virus, ¿sí? Son especialmente hechas, o sea, las tiene el virus porque eso nos permite o le permite al virus la entrada a lo que son las células. ¿Por qué necesita el virus entrar a una célula? Porque los virus son de vidas intracelulares. Para poder sobrevivir necesitan introducirse dentro de una célula. Si nosotros quitamos o destruimos la bicapa lipídica, en ese momento estamos impidiendo ya que, aunque todavía haya presencia de a lo mejor RNA del virus, ya no va a poder introducirse, ya no tiene mecanismos de entrada a una célula y ya no va a poder sobrevivir. Y la replicación también, he leído mucho de esto, Diana, y lo hemos discutido contigo, con Héctor Juan, muchas veces. La replicación del virus depende de esa membrana fosfolipídica y de esa protección externa. Entonces, siguiendo el camino del virus, yo he leído mucha literatura que ahorita con Héctor Juan vamos a tener el espacio para discutirla. Muchos estudios que han llegado al tema del SARS-CoV-2 por lo nuevo, por lo novel de este virus, de esta enfermedad, la desinformación tan grande que había o la infodemia que nos llegó, que muchas veces eran informaciones falsas o suposiciones, me llegó también a crear esta pregunta para ti, Diana. ¿Cuáles son los virus semejantes al SARS-CoV-2? Porque bueno, he leído pues, del H1N1 y de otros, pero tú eres la experta y nos puedes hablar de esto. sí. Mira, la realidad está en que obviamente pues al ser un SARS-CoV es porque pertenece a la familia de los beta coronavirus, ¿sí? Entonces, obviamente, ahora sí que el hermanito viene del SARS-CoV, SARS-CoV-1 viene siendo como su hermanito, luego le viene siguiendo pues lo que es el virus del MERS, sí, que también es prácticamente muy similar. De hecho, con el SARS-CoV es de un 75 y hay literatura que dice que hasta 82% de semejanza. Con el MERS ya baja, pero obviamente todos los virus que tienen bicapas lipídicas pues también representan cierto parecido, obviamente, como puede ser el virus del herpes simple, el virus obviamente de la influenza, el H1N1, pues entre otros virus que pues sabemos que tienen este tipo de transmisión a nivel de vías respiratorias. Mira, Héctor, en tema bacterias, te he escuchado muchísimas veces también, el tema de la destrucción bacteriana tiene que ver también con la capa externa de la bacteria. ¿Qué nos puedes agregar tú como periodoncista a este tema o qué puedes acotar a este tema, Héctor? Básicamente que todo lo que utilizamos a nivel de antisépticos orales o colutorios
vamos a recordar, las 8 principales enfermedades de la boca hasta ahora han sido siempre la caries dental, la gingivitis, la periodontitis, la enfermedad de mano, pies y boca, la herpangina, la candidiasis bucal, las aftas. Y todos los colutorios, cuando se empezaron a utilizar, empezando desde aceites esenciales puros, que tienen más de 140 años, la clorexina cuando apareció, todas, en parte, su mecanismo es destruir algo de cualquiera de las bacterias o virus. Digo algo porque no todos es exactamente igual. Hay otro tipo de productos, pero unos son bacteriostáticos, otros son bactericidas, pero todos intentan de una manera o de otra y por eso muchos de los colutorios mezclan productos. Bien. Después de este tema, yo quiero contarles lo que sentimos los dentistas, todos, hace 1 año y medio. Estamos hablando de 18 meses de pandemia en América. Son casi 21 meses o 22 meses en Europa y 23 meses en Asia. Estamos hablando de 2 años. Esto eran, no, que 15 días, y cuando vinimos a ver, estuvimos confinados casi 6 meses. En ese tiempo de pandemia, de encierro, de aislamiento, y todos los que están aquí escuchándonos, incluidos ustedes 2, mis queridos profesores, ¿qué les pasaba por la mente? A mí me pasaron muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que en la vida yo había hablado tanto Juan como en estos últimos 18 meses. Ya me hace falta cuando no lo escucho en una semana y le digo, Héctor, estás enfermo, pero ya es algo que se nos volvió el Internet como el conector de información, de amistad, de muchas cosas. Y esta diapositiva que tengo aquí frente a ustedes, cortesía de mi gran amigo David Suárez Quintanilla de España, del norte de España, de Santiago de Compostela, llegó un momento en que tanta infodemia y tanta desinformación a la vez y tanta incertidumbre, duda, nos puso a pensar en esto que ustedes están hablando. Nosotros escuchábamos barbijo, lavamanos, alcohol, jabón, pero mira, Diana, el mensaje que nos has dejado hoy. El puerto principal de incubación y de carga viral es la boca, es la saliva. Señores, empecemos a estudiar, empecemos a analizar, no traguemos entero. Yo tuve la fortuna de poder hablar con médicos, inmunólogos, epidemiólogos, infectólogos, otorrinos, con periodoncistas amigos que puedo nombrar, al doctor Antonio Díaz en Cartagena, tu viejo amigo Héctor Juan, con el mismo Héctor Juan, con el doctor Chediak en Bogotá, con el doctor de la Rosa en México, con el doctor Luis de la Isla en México, en tu país, con gente de muchas partes del mundo, para poder pensar en la situación actual de los profesionales de la salud. Y es cuando tenemos que tener un descriptivo claro que investigación e innovación no son juntos, pero van de la mano. Investigación es convertir dinero en conocimiento, innovación es convertir conocimiento en valor. Esto se debe sumar para trabajar de la mano de la ciencia, de la industria, de los profesionales y de los pacientes para poder trabajar en llave y poder encontrar soluciones reales a lo que se nos vino o a lo que se nos está viniendo encima. Entonces, luego de ver todo ese panorama macabro, porque no veíamos sino muertes y muertes y muertes y muertes, a mí se me fueron muchos amigos profesionales de la medicina, de la odontología, industriales, familiares. Esto trajo mucho problema mental. Es más, tenemos también artículos suficientes de todo el problema mental, psiquiátrico que ha traído la pandemia del COVID-19. Entonces comenzamos a hacernos una serie de preguntas y esto motivado, quiero contar bien esta historia, motivado porque cuando Héctor Juan en el año 2020, en unos conversatorios, mira la cara que pone Héctor enseguida, Héctor Juan en el 2020, en uno de los muchos conversatorios que tuvimos online,
por plataformas educativas como el IDENT, como la Federación Odontológica Colombiana, Asociación Argentina, FOLA, FDI, entre otras. Con Héctor tuvimos la oportunidad de estar al aire muchas veces. Y uno de los temas que Héctor siempre tocaba eran los aerosoles. Hablando de aerosoles y viendo que la odontología no podía generar aerosoles por el riesgo alto de contagio, tuvimos la luz de llamar a una gran amiga en Argentina, que es la doctora Mercedes Ramos Vertis, experta en manejo de remoción atraumática de caries. Me conecto después de 7 largos años con Juan Ignacio Zagari, el gerente de un importante laboratorio que ahora lo van a ver en Argentina. Ellos son con el equipo, con el CEO de la empresa, Mauricio Doboleta, los creadores de un producto llamado Brix 3000, que es un removedor de caries atraumático. Es a base de papaína, se coloca sobre la caries, se coloca encima de la caries, se deja que trabaje por 1 minuto, por 2 minutos, ellos tienen sus tiempos, y con una cucharita se remueve el tejido cariado para evitar aerosoles. Yo los llamo y les digo, necesito que montemos un seminario para educar a los dentistas, a los colegas, que hay forma de hacer estas urgencias sin levantar aerosoles. Y ahí empiezo a pensar y a sumar cerebros. Ahí se suma Héctor Juan, se suma Mercedes, se suma Mauricio, el CEO de la compañía, que es ingeniero bioquímico, se suma un grupo de profesionales que comiencen a pensar y analizar la situación del virus en boca. Ahí tienen ustedes las 5 grandes preguntas que me formulé, porque yo me autopregunto, y las 5 grandes preguntas que le formulé a estos científicos, que hoy día trabajan con el equipo de este producto que vamos a presentar. Entonces, señores, es la boca. Podemos disminuir el riesgo de gravedad de la enfermedad COVID-19 atacando el virus en la boca. Miren, son una serie de preguntas fantásticas donde la doctora Diana nos ha dado la respuesta. Bajando la carga viral se puede controlar la diseminación del virus. Va a haber menos carga viral. Eso va, Diana, te hago una pregunta aquí cortica. Al bajar la carga viral, ¿es directamente proporcional o inversamente proporcional a la gravedad de la enfermedad? Por supuesto, correcto. Entonces, señores, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando ustedes piensan en algo? Buscar información sobre ese tema. Nos metimos a buscar qué había de enjuagues bucales en PubMed. Y miren la cifra, está reciente, esto es de hace 2 días. 18.158 artículos hablan de enjuagues bucales en PubMed, uno de los buscadores de literatura indexada. Una vez le ponen la palabra COVID-19, miren ayer cuánto había. Esto es ayer. 133 artículos a fecha de ayer, 15 de noviembre. 133 artículos que hablan de enjuagues bucales relacionados con la enfermedad COVID-19. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la literatura que hay no es suficiente. Que lo que nos han ido compartiendo universidades, científicos, profesionales y la industria de los colutorios, hay que tomarlo muchas veces con pinza. Y aquí es donde, Héctor Juan, no sé si te acuerdas el día que te llamé el año pasado, hacia finales de abril, principio de mayo, que te dije, encontré un artículo importantísimo, interesantísimo de Inglaterra. Y tú me dijiste, sí, conozco a la autora. ¿Por qué no nos hablas un poco de este artículo, Héctor, que está en pantalla? Bueno, la verdad que este artículo, la importancia que tiene es que Valerie O'Donnell y su grupo, que eran médicos de toda Europa, de hecho es uno de los autores de Barcelona, no había ningún odontólogo, pero se estaban planteando a lo que se ha referido Diana. Tenemos que atacar el virus en la boca para disminuir la carga viral. Y en ese momento, de hecho en mayo no había prácticamente nada publicado en relación a SARS-CoV-2 y carga viral.
lo único que había era algunas cosas relacionadas con el SARS-CoV-1 o el MERS, que al llevar tiempo y haber sido pandemias que se controlaron rápidamente, se pudieron hacer algunos trabajos, pero el SARS-CoV-2 no existía. Y ella, lo que planteaba este grupo, de hecho la doctora Donnell, que tiene a 2 odontólogos en su equipo en la Universidad de Cardiff, son más inmunólogos que odontólogos. Ellos mismos lo dicen. Planteaban esto y lo plantearon. De hecho, fue tan controvertido que había médicos que no le consideraban, porque el problema en muchos casos de la medicina moderna es que se trata, no se previene. Y muchos de los médicos pensaban, estamos intentando meter este medicamento, de hecho se han intentado 80 medicamentos, la mayoría sin ninguna eficacia, incluso nocivos para los pacientes, pero como había tanta desesperación por tener las unidades de cuidados intensivos llenas, se probó de todo a nivel mundial y ha habido, de hecho, ya estamos en cerca de 200 artículos relacionados con esos productos que han sido retractados, porque hasta los números estaban mal hechos, ha habido demasiadas cosas publicadas muy deprisa que no eran. Entonces, esta gente lo que sí planteó y abrió una puerta que era muy importante, es decir, podemos prevenir, disminuir la cantidad de virus en la boca para evitar todo lo que describió Diana después. Si hay menos virus en la boca, que no acabe llegando a los pulmones, que es donde causa problemas, porque en los pulmones es donde hay más receptores ECA, que es donde las espículas de estos virus se adhieren. Total, Héctor, es que de las cosas Perdón, nada más era un pequeño comentario, o sea, estamos luchando por disminuir la severidad de la enfermedad, pero acuérdense que también la infectividad que tenemos en la saliva son esos 2 puntos importantes, que es hablar de que ni el paciente se ponga grave, pero que tampoco la persona pueda tener la capacidad de seguir infectando. Exactamente. De lo que estamos hablando ahorita. Y esto, Héctor, que vimos en ese artículo, que lo revisamos con pinza tú y yo, hace más de un año, porque estamos hablando de hace 16 meses atrás, este artículo habla del uso de alcohol, clorhexidina, iodopovidona, peróxido de hidrógeno y clorhexidina. Cuando yo veo estos compuestos, no marcas comerciales, sino compuestos, inmediatamente pienso en este artículo de Anne-Marie Quispers. Y lo que tú estás diciendo, Héctor, de tanta literatura que se ha retirado del mercado, tiene que ver con lo que Anne-Marie Quispers, una ortodoncista americana, llamó el technological bypass, que es la nueva tecnología o los nuevos productos saltan directamente al uso diario de los pacientes, evitando o no pasando por líneas de evaluación y de investigación. Esto es algo que nos lleva a odontología netamente desechable. Comenzamos a buscar literatura de antisépticos orales, buscando soporte científico, buscando las bases de estos componentes y analizamos uno a uno. Ahora, los alcoholes se han retirado de los enjuagues bucales por las razones que conocemos. Héctor Juan las ha expuesto muchas veces. Si quieres decir algo, Héctor, de los alcoholes, ¿por qué se fueron de los enjuagues bucales? Bienvenido. Básicamente, de manera real, porque el alcohol no era más que lo que sostenía o mantenía a los otros productos, porque es mucho más fácil hacer un colutorio con alcohol y clorhexidina, peróxido, lo que se vaya a utilizar para que haya una solución, que sin alcohol. Sin embargo, que hace unos 30 o 40 años aparecieron los primeros sin alcohol. Hubo un artículo muy mal diseñado que se utilizó mucho por la prensa amarilla británica, sobre todo, que son expertos en ello, haciendo una relación entre alcohol de colutorio y cáncer oral. Según eso, todo aquel que le guste el tequila también podría tener cáncer oral inmediatamente. Con lo cual, no siempre hay que hacerle caso a las correlaciones ni a las causalidades que se quieren generar a veces. Entonces, la desaparición del alcohol también ha mejorado el sabor y la utilización de estos productos. Dime, Diana, perdona.
si quieres tú termina. Te Yo nada más el dedo quería, así y dije, ¿será que...? sí, porque también quería agregar algo. Digo, yo también te voy a dar mi punto de vista como inmunóloga y la importancia del alcohol. Es lo que le llamamos la disbiosis de la microbiota. ¿Sí? El alcohol arrasa con todo. Entonces sabemos que hay algo que también tenemos microbiota, que son la presencia de bacterias buenas, las bacterias que favorecen, ¿sí? Para conservar un buen sistema inmunológico. Entonces, de hecho, ahí es otra cosa. Igual lo sucede con esto del peróxido de hidrógeno, Diana y Héctor. Igual sucede ¿Qué? Igual sucede con el peróxido de hidrógeno, lo que está hablando de Diana, de la... Bueno, sucede en realidad con cualquier antiséptico con un uso continuado y descontrolado. De hecho, ya hay algunas publicaciones también criticadas en los cuales llegan a relacionar determinado tipo de colutorio, sobre todo el que se dice en inglés over the counter, que se puede comprar en el supermercado, que la gente lo utiliza de cualquier manera, o sea, lo utiliza sin ningún control médico, y hay relación entre ese tipo de colutorio, aumento de hipertensión, o sea, hipertensión arterial, y también algunos casos de diabetes tipo 2. Está cogido con las pinzas, pero es una vía en la que hay que investigar porque, como cualquier cosa, es como si nos ponemos a tomar ibuprofeno cada 2 horas. Acabamos teniendo un problema. Bueno, entonces, esa es la parte. No nos podemos olvidar que hoy en día que estamos evitando que haya exceso de antibióticos porque genera resistencias, los antisépticos también las pueden tener con un uso no adecuado. Héctor y Diana, aquí antes de entrar ya en materia de estos componentes que hay en el mercado mundial, si yo hago un enjuague con peróxido de hidrógeno todos los días, 2 veces al día, ¿qué va a pasar con mi flora oral? Una disbiosis. Una disbiosis, completamente. Te vas a barrer, lo que decimos, barras la microbiota, la barras por completo. Yo de hecho, no entiendo que nadie lo recete. Bueno, pero mira tú, Héctor, que en mucha literatura, que la vamos a revisar ahorita, se habla del uso de peróxido de hidrógeno en el día a día de la consulta médica odontológica. Y lo están recomendando. Por los errores que se repiten día a día. Ok, pero entonces la revisión que hicimos, Héctor, para avanzar en este punto de los diferentes componentes, se habla de embolismo, se habla de daño gastrointestinal, se habla de vómito, se habla de diarrea. Además, quiero traerle este punto a los colegas dentistas, ortodoncistas, estéticos. Los peróxidos de hidrógeno liberan oxígeno. Yo he sido un estudioso del aclaramiento dental por más de 25 años. Gozo de un gran respeto en el mundo por el tema del aclaramiento dental y las publicaciones que hemos hecho a nivel de revistas indexadas y de todo el trabajo que hemos entregado a nivel global. Y les puedo decir que esta literatura que tienen ahí enfrente, tómenle fotos, se los voy a compartir todos estos artículos. Dicen que los peróxidos de hidrógeno liberan oxígeno y ese oxígeno naciente o los radicales perhidroxil inhiben el proceso de adhesión de los composites resinas. O sea, señores ortodoncistas, si hacen enjuagues con peróxido de hidrógeno, el paciente va a tener oxígeno residual, esos brackets se van a despegar. Lo mismo con los cementos resinosos y con las obturaciones. Hablando de peróxido de hidrógeno, Héctor Juan, hace unos 5 días me encontré con este artículo que habla del uso del peróxido de hidrógeno como enjuague bucal previo a la consulta dental para bajar la carga viral. Y dentro de las conclusiones, dentro del artículo, sale esta frase: se debe tener en cuenta que los enjuagues con clorhexidina, dentro de este artículo, parecen no ser eficaces para matar al virus. Relación bibliográfica González Quintanilla, Santos López, 2020, PEN y colaboradores, 2020. Artículo firmado por Méndez en el año 2020. Héctor, ¿qué tienes que decirnos o compartirnos referente a la clorhexidina? La clorhexidina es eficaz con algunos virus. Lo que pasa es que, al igual que con otros, no hay estudios, aunque
ayer, hoy estamos a 16 y en el próximo JADA en papel sale un artículo con un ensayo clínico aleatorio en el que dicen que tiene cierta eficacia con el SARS-CoV-2. Eso habrá que leerlo exactamente cuando está. Con lo cual, la clorexina sí era eficaz contra el herpes y algún otro virus. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes de colutorios con clorexidina, lo que se dieron cuenta con el SARS-CoV-1 es que el CPC, el cloruro de cetilpiridinio, es más eficaz. Con lo cual, la clorexidina no se recomienda, pero empezará y habrá artículos verificando con SARS-CoV-2. De momento sigue sin estar recomendado los colutorios con clorexidina. Súmale algo, Héctor, el uso continuo de clorexidina pigmenta los dientes. Evidentemente, si es que uno de los problemas de la clorexidina, ya no nos olvidemos de eso, y como periodoncistas la recetamos más que cualquier otra especialidad, pero uno de los problemas son las manchas y en algunos pacientes la generación de sarro al poco tiempo del uso continuo. Por eso hay más formulaciones, hay formulaciones con CO2, formulaciones con meroclorexidina, aumentando otro tipo de antiséptico. ¿Qué tienes que decirnos, Diana, de efectos colaterales a nivel sistémico reportados por clorexidina? ¿Qué has leído al respecto? Pues prácticamente, digo, como son colutorios y digo, mientras no lo estemos utilizando, digo, a nivel de tomado, pues bueno, no vamos a tener gran daño, aunque de lo que sí se ha visto es que sí puede llevar a haber un daño, o sí leí, en pacientes que habían estado intubados, y que sí podía llegar a ver a nivel de lo que era la mucosa traqueal, cierto daño, pero solamente en ese tipo de pacientes. Okay. De hecho, la clorexidina, uno de los problemas, porque no solo la utilizan los dentistas, lo utilizan mucho para desinfectar heridas antes de cirugía, los anestesistas antes de esto, y lo que sí hay algún estudio de anestesistas es relación con alergia en algunas personas. Un grupo muy pequeño, eso sí. Pero sí. Entonces, sí, digo, en colutorios ha sido otra cosa, ¿no? Pero en sí, en la clorexidina como antiséptico que se ha utilizado también para lo que es la curación, sí, por supuesto que hay alergia. No nos olvidemos que la mayoría de estos productos se han utilizado también para limpiar superficies. O sea, no es solo en la boca. Y lo que pasa es que cuando los usamos en la boca tenemos que tener mucho cuidado con la formulación que tiene y los efectos que puede tener. La concentración del producto también, ojo, antisepsia en piel, heridas, curación de postquirúrgicos, apósitos, entre otros. Aquí este artículo, Héctor Juan, que fue el último que les incluí para compartirles, es un artículo 2021 publicado por Davis y colaboradores en el Journal of Oral Virology, 2021, como les estoy diciendo, y donde se habla, mírenlo, ahí lo tienen, otra referencia bibliográfica de la inefectividad latente que presenta la clorexidina frente al virus SARS-CoV-2. Otro producto, otro componente que se ha hablado mucho en la literatura es el cloruro de acetilpiridino. Héctor Juan, te cedo la palabra. Bueno, la verdad es que el cloruro de acetilpiridino, lo que ha pasado es que era prácticamente el único que tenía estudios en el cual demostraba que acababa con el SARS-CoV-1. Tampoco es que hubiera muchos, pero sí que había. Y en base a esto se ha ido utilizando y se ha recomendado su utilización en SARS-CoV-2 porque, como bien dijo Diana, son primos hermanos. Entonces, es una de las razones. Es uno de los virus que es uno de los antisépticos que puede ser eficaz con el SARS-CoV-2. Ok. Pasamos a otro compuesto también ampliamente reportado en la literatura, como es la iodopovidona. Y doctora Magaña, yodo, tiroides, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta relación íntima como terrible entre yodo y tiroides? Bueno, obviamente, pues sí,
tenemos esa parte importante de que podemos tener alteraciones a nivel de lo que es la glándula tiroidea, y sabemos que la glándula tiroidea, pues aquí el problema importante es que es prácticamente la reguladora del metabolismo basal, ¿no? Entonces, pues obviamente un paciente que llegase a cursar por un efecto adverso provocado por lo que es la presencia de exceso de yodo, aquí insisto, ¿no? Aquí es el hablar de cuando excedemos a lo que debe de ser una cantidad adecuada, ¿no? En tanto en el uso como la ingesta, como la utilización, ¿no? Entonces, aquí el problema está en que nosotros lo que estamos sugiriendo es, obviamente, para evitar la transmisión de cualquier virus, ¿verdad? Y evitar la severidad de una enfermedad viral o bacteriana, en uso prolongado, pues obviamente de un colutorio adecuado, ¿no? Adecuado, el que no nos pueda causar efectos adversos, porque si el efecto adverso va a ser peor al beneficio que vamos a obtener, pues entonces, pues en este caso, pues no es recomendable, ¿no? Ok, importante. La pigmento en los dientes, labios, mucosas, restauraciones, entre otros. Y mucha gente que es alérgica al yodo, en este caso. Exactamente. La alergia al yodo sí es bastante más común, ¿eh? Es correcto. Otro de los componentes, y que son varios, que hemos también analizado con detenimiento y con lupa, fueron los aceites esenciales. Y aquí es importante comentar que me encantó cómo una compañía tan antigua, de tantos años en el mercado como lo es los fabricantes de Listerine, ellos mismos salen a decir al mercado: no hemos hecho estudios frente al SARS-CoV-2, los aceites esenciales que usamos no han sido testeados frente al SARS-CoV-2, nosotros trabajamos a nivel de bacterias y de otros gérmenes, pero me encantó esa parte, Héctor Juan. ¿Qué tienes para acotarnos, HJ, sobre aceites esenciales antes de continuar? Lo que dijeron ellos es evidentemente eso, que no había evidencia. Pero hace falta, porque los aceites esenciales, que son eficaces, son un buen antiséptico, hay que tener en cuenta. Pero ellos lo que dijeron era que no había evidencia. Entre otras cosas, por cuestiones legales. Y sin embargo, en algún artículo anterior al SARS-CoV-2 se hablaba también de la eficacia de los aceites esenciales con los virus. Sí, claro, o sea, es que el problema es que no hay SARS-CoV-2, sino aceites esenciales. Ahorita les voy a presentar un pariente de la menta, del p-mentadieno, que es altamente eficaz contra el SARS-CoV-2 y al final termina siendo un aceite esencial de muchos años en la industria, en la medicina, en la farmacéutica, pero que no había sido tenido en cuenta. Para resumir... Ahora bien, te interrumpo ahí un segundo, Enrique. Igual hay que tener mucho cuidado también con lo que leemos y fijarnos muchas veces en la metodología, porque hablando de eucalipto, hablando de mentol como aceites esenciales, sí tienen cierta capacidad de actividad antiviral a nivel nasal, a nivel de medicamento, pero inhalado. Sí, porque la mucosa nasal es más sensible y menos agresiva, obviamente, por la cantidad de microorganismos que puede tener que lo que es la boca. Entonces, ahí muchas veces hasta te lo podrían replantear y decirte, no, si son esenciales a nivel de boca, cuando la realidad es que las pruebas se han demostrado a nivel de nariz. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Importantísimo. La metodología de cualquiera de estos trabajos es muy importante para saber si se puede uno aceptar esas conclusiones. Perfecto. Para resumir esta revisión bibliográfica de la literatura, de la información que hay en el mundo de temas relacionados con compuestos, me tomé el trabajo en marzo del 2021 de este año de publicar este artículo en Dental Tribune, que fue replicado para el mundo entero. Héctor Juan hizo también un par de artículos, 2 partes de colutorios muy interesantes que están en Dental Tribune. Y si gustan, tómenle una fotico con su celular a ese código QR y los va a llegar directamente, los llevará a este artículo publicado donde está todo esto que hemos hablado de esta franja
de los compuestos, de los componentes que tienen que ver con productos o colutorios, compuestos de colutorios para atacar el SARS-CoV-2. Señores, todo esto, al ver que teníamos productos que funcionaban, pero que no podía usar de uso diario, de mantenimiento permanente, productos que la literatura nos dice una cosa y la industria dice otra, productos donde el voz a voz también nos llevó a cometer errores. Y al final terminamos embebidos en ese mundo lleno de miedo, incertidumbre, de impotencia, y nos tocó sentarnos, así como estamos con este grupo de profesionales. Aquí faltan muchos, quisiera nombrarlos a todos los actores de esta aventura que empezó en el 2020. Y se evidenció claramente la necesidad por tener un compuesto que fuera realmente efectivo y bioseguro, que pudiésemos utilizar día a día. Y es como aparece Syntrus en este grupo de trabajo. Y este producto que ustedes están viendo aquí ha sido el resultado de horas, meses y ya casi 2 años de trabajo, un año y 10 meses aproximadamente de trabajo, donde 24/7 se ha ido trabajando para llevar a ustedes hoy este lanzamiento, este producto, el cual ya a partir de hoy van a poder tener en México. Ya sé que lo van a tener en el stand de la compañía distribuidora de Seiko en la feria de AMIC, los señores dentistas, colegas que lo están viendo. Y quiero transmitirles que el activo principal de Syntrus, en un 95% de su trabajo, lo hace un terpeno llamado D-limoneno, que está bioencapsulado con tecnología EVTech. Ahorita les hablaré de esto. Realmente el D-limoneno está muy reportado en la literatura. El producto Syntrus tiene coactivos en un 5% de su trabajo, de su efectividad, que tiene que ver con microemulsiones de aceites esenciales como el cineol, timol, mentol, salicilato de metilo, y también este compuesto, este componente, este producto novedoso, tiene la presencia de cloruro de cetilpiridino. Héctor Juan, si quieres redondear esta parte y dar la explicación científica lógica de por qué el compuesto de Syntrus tiene cetilpiridino y aceites esenciales, ahorita que estamos presentando esto con las falencias o las fallas que hay a nivel de literatura e investigación, las razones que tú siempre expusiste para tener esto dentro de la fórmula y que fueron ampliamente discutidas con el laboratorio, con el señor Mauricio Boleta y con todo el grupo de científicos. Adelante, Héctor. Básicamente, parte del programa, ¿no?, de la explicación, es que si nosotros, por ejemplo, utilizamos clorhexidina pura, peróxido puro, iodocovidona pura, los resultados no siempre son los adecuados. Por eso los colutorios, enjuagues orales, son fórmulas en las que antes hablamos de que se quitó el alcohol se quitó, pero hay otros elementos que ayudan a ligar esa fórmula utilizando como quien va a ligar una mayonesa, o sea, es un cómo se crea la fórmula, y todos los productos que hay en esa fórmula son los que hacen que todos los productos que hacen la formulación hacen que sea más eficaz o menos. Por eso, no todas las formulaciones de clorhexidina al 0,20 son igual de eficaces. Por eso, no todos los colutorios que llevan CPC son igual de eficaces. Y en este caso, se ha hecho una mezcla de aceites esenciales, CPC y el D-limoneno, que es un terpeno que es muy eficaz, como, por decirlo de una manera más sencilla, jabón, y que lo que hace es destruir, porque los jabones cuando limpian y deshacen la grasa, en este caso deshace la capa lipídica. Básicamente es la formulación, y eso se verá en una publicación que saldrá dentro de relativamente poco, en la cual se ve la eficacia de la combinación de elementos. Perfecto.
para poder tener el D-limoneno y que fuese bioseguro, se trabajó con la tecnología EVE, patente del laboratorio Briggs Medical Science, que es la misma patente que se tiene para el Briggs 3000 de la papaína bioencapsulada, para trabajar la remoción atraumática de caries. En este caso es una bioencapsulación del D-limoneno, es emulsión buffer encapsulante, que realmente es una biotecnología que permite inmovilizar las biomoléculas complejas como el D-limoneno en un medio acuoso para poder tener un pH óptimo en el momento de su aplicación. Señores, les voy a poner este ejemplo. Para que el D-limoneno fuese efectivo contra virus, bacterias, hongos, levaduras, etcétera, se ha hecho un estudio que dice que ese 0.20%, si no estuviera bioencapsulado, estaría siendo un 1000 a un 1500% del componente principal del producto llamado Syntrus, lo que se necesitaría para poder tener esa efectividad. El D-limoneno EVTech es un desengrasante natural, como dijo el doctor Héctor Juan, es un primo del P-menta dieno, P-menta 1.8 dieno, es un producto que es altamente eficaz y ha sido reportado por la literatura para ser antifúngico, antibacteriano, y el grupo de trabajo, el grupo de investigadores con el que hemos estado trabajando en llave durante estos 18 meses, hemos desarrollado una serie de investigaciones y trabajos que nos lleva a hablar de cero citotóxico, cero irritante, cero sensitivo. Literatura como esta de Coelho, publicada en ResearchGate de enero del 2020, habla de toda la historia del D-limoneno y se habla de la presencia de este terpeno en la planta de la cannabis. Hoy día una de las mayores industrias de la medicina en el mundo, que está creciendo grandemente en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Asia y en muchos países por el potencial que tiene. Se habla en esta literatura de muchos efectos favorables para la medicina, para la curación de úlceras, de reflujo gástrico, de piel, heridas en piel, acción antibacteriana, antifúngica, antiséptica, para manejo y disolución de cálculos biliares, renales. La literatura nos muestra también que este producto ha sido testeado en células tumorales en mamíferos. Artículos como este nos hablan de la efectividad del D-limoneno para trabajar sobre membranas fosfolipídicas de virus. O sea, esta literatura que estamos compartiendo ustedes la vamos a tener lista ya para entregarla, doctor Antonio Sustaita, a todos los asistentes y a quien lo necesite. Encontramos estos artículos también del 2021 en Frontiers in Medicine, del marzo del 2021, publicado por Fan Yang y colaboradores, donde se habla del estudio del manejo de la fibrosis pulmonar por SARS-CoV-2 generando COVID-19. O sea, nosotros empezamos a trabajar con el D-limoneno en abril del año 2020 y en el 2021 sale ya esta publicación indexada en Frontiers of Medicine, donde se habla de la efectividad para tratar daños fibróticos pulmonares. Se habla también, señores, de tener estos aceites esenciales dentro de la fórmula de Syntrus, y ya Héctor Juan lo explicó ampliamente. Esto es para usarlo como, y la doctora Diana también, algunos de estos productos han sido testeados en nariz para virus, algunos de estos componentes han sido ampliamente testeados para ser antimicrobianos. Entonces, realmente sumar el CPC, sumar los aceites esenciales, el D-limoneno, lo que hace es un compuesto efectivo para trabajar sobre gérmenes orales, gérmenes en general. Gérmenes son virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, etcétera, etcétera. El cetilpiridino, pues ya Héctor también lo explicó. Y otro de los grandes avances que se tuvo con Syntrus tuvo que ver con el smell test. Doctora Diana Magaña, la necesito. El tema de la pérdida de olfato. Rápidamente cuéntanos, referente al SARS-CoV-2, a la enfermedad COVID-19,
los porcentajes que se encontraron a nivel global de pérdida de olfato, anosmia y la ageusia en muchos pacientes. ¿Qué nos puedes decir, Diana? Es muy alta, ¿eh? Prácticamente es un síntoma muy frecuente, de los que conocemos como muy frecuentes. Se tiene un porcentaje hasta de 85%, ¿sí? de presentación de anosmia en los pacientes y de ageusia. Y entonces es sumamente alto. Héctor, el año pasado tú reportaste, y esto gran parte de esta parte de la investigación y del trabajo de anosmia, tiene que ver con unos reportes que tú nos compartiste a Mauricio Goboleta, al señor Zagari, a Mercedes, a mí, a todos, que hablaba de la eficacia de estos aromas, y contigo aprendimos sobre el test de Pensilvania. Rápidamente, ¿qué nos puedes hablar de esto? Básicamente, con la primera cepa del SARS-CoV-2 se vio que en Europa la prueba de la pérdida del olfato era muy alta, 80 y tantos %, y existen test como el de Pensilvania, que es muy complicado, porque es un test que está hecho, por un lado también, para detectar el nivel de anosmia y para detectar la recuperación después. Y en estos casos lo que interesaba era básicamente ver si había pérdida o no del olfato, porque no interesaba otra cosa como ayuda al diagnóstico. De hecho, en el Imperial College de Londres, uno de los epidemiólogos publicó en aquel momento la posibilidad de que se usara más un test de anosmia que la temperatura. De hecho, la temperatura que todos utilizamos no sirve para nada, porque puede haber muchas razones por tener fiebre que no tienen nada que ver con el COVID. Entonces, y de hecho en muchos casos no. Curiosamente, la anosmia, con algunas de las variantes de virus, desapareció, pero volvió a aparecer en las personas vacunadas con la vacuna completa. ¿Qué pasó? Que estas personas, cuando se vuelven a contagiar, porque existe esa posibilidad, uno de los aspectos más llamativos es que vuelven a perder el olfato. Ok, entonces Héctor, mira este reporte que recibimos en el año 2020, a finales de 2020, donde en Francia se le pedía a los empleados que antes de salir al trabajo olieran ciertos aromas y de esa manera poder detectar casos de anosmia, porque la anosmia se presentaba en asintomáticos y en sintomáticos, en ambos tipos de pacientes portadores del virus y de la enfermedad COVID-19. Sí. Entonces, sí. Héctor Juan, cerrando este tema, Sintrus, que ha sido registrado y patentado como enjuague bucal con Smell Test, ¿qué recomiendas tú a los colegas, a las personas que nos están viendo? Yo personalmente, en determinados casos, hago oler el colutorio solo para tener una idea de si hay algún problema en el olfato. Esto, como tantas cosas, esta pandemia ha ido tan deprisa que no ha dado tiempo ni a ponerse a hacer o a sacar adelante un estudio hecho de manera correcta, porque es que no hay tiempo a la velocidad que ha ido esto. Pero sin embargo, es un arma de diagnóstico que la tiene el dentista en su consulta para saber simplemente si ya no hay, si no tiene olfato esa persona, ya puedes empezar a pensar que tiene problemas de COVID o de gripe. Aquí está este resumen que también gentilmente nos compartiste hace bastante tiempo, hace varios meses, donde se dice que tomar el test de olfato es 8 veces más importante que tomar la temperatura. La temperatura le jugaba mucho. La patente del producto en los Estados Unidos a nombre del laboratorio Briggs Medical Science, esta patente pues está registrada como un compuesto de enjuague bucal y Smell Test, prueba de olfato. El producto, para resumirlo, señores, tiene D-limonelo, aceites esenciales y cetilpiridino. Héctor Juan, lo que nos dice la literatura referente a la sustantividad. Si yo me pongo el enjuague Sintrus en boca, se lo doy a mi paciente, ¿qué tiempo prudencial de tranquilidad puedo tener con este producto que en 30 segundos, y ahora vamos a mostrar los estudios, cuánto tiempo de tranquilidad me da
para tener esa carga viral baja? Doctora Diana y doctor Héctor, ambos que nos comenten al respecto. La sustantividad, que es simplemente cuánto tiempo permanece en boca, mientras estamos trabajando, puedes estar, aunque diga hasta 3 y 7 horas, una consulta dental normalmente no pasa de 1 hora. Y entonces, en ese tiempo sueles estar sin problema. Una vez que ese paciente se le empieza a irrigar la boca y demás, parte de eso va a bajar. Con lo cual hay que tener en cuenta eso a la hora de pensar en la disminución de la carga viral. Pero como decía, la mayoría de las citas dentales son de menos de 1 hora, con lo cual el paciente suele estar bastante seguro, aunque haya sustantividad de hasta 7 horas en diferentes productos de los que están dentro de la formulación de este enjuague. Diana, una pregunta con lo que el doctor Héctor Juan está diciendo para que completemos. Si yo le doy al paciente Sintrus 10 ml por 30 segundos y las pruebas que voy a compartir ahora con ustedes que tenemos en nuestras manos, la reducción de la carga viral en un 99.99%. ¿Cuánto tiempo después de meterle Sintrus a la boca, de tomar Sintrus, de enjuagarnos con Sintrus, que yo sé que ya en la boca bajé la carga viral en un 99%, cuánto tiempo va a transcurrir hasta que esa carga viral aumente nuevamente? Desde el Puede serlo, pues, ahora sí que por la evidencia científica, pues en promedio serían las 5 horas, ¿no? Entonces, 5 horas que estaríamos protegidos. Y digo, y la realidad es que estamos hablando nada más del paciente en el consultorio, pero yo te puedo decir que es en mi vida en general, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que tengo hijos, yo te puedo decir que al menos son 5 horas que lo puedo mandar al colegio, ¿sí? Y que me puedo sentir tranquila de que, pues, porque los niños sobre todo sabemos que no se cuidan lo suficiente, entonces que puedes estar en contacto con otras personas sin cubrebocas muy probablemente, y que voy a poder encontrarme yo segura y con la confianza de que va a estar protegido. Ok, es que es importante separar estas dos cositas, HJ, que siempre hemos hablado. La literatura te habla de 3 a 5 horas con algunos de los componentes. La literatura te habla de recuperación de esa carga viral, 5 horas. Si yo la bajo en el momento cero, en un 99.9%, aunque esté trabajando, voy a necesitar de horas para que ese virus otra vez agarre ese nivel de carga viral. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La literatura de Ruales, de muchos de los autores que han hablado de sustantividad, hablan de 3 a 5 horas de estos compuestos. Hablamos de 7 horas en aceites esenciales, artículo publicado por un grupo de españoles donde orgullosamente vi el nombre de mi gran amigo David Suárez Quintanilla, de la Universidad de Santiago de Compostela, eminente ortodoncista español. Y me parece, de verdad, Héctor, que el mundo nos está mostrando que lo que se necesita es un producto que nos dé tranquilidad, un producto que tenga diversos componentes que han sido testeados, probados por la literatura a través de los años. Y este producto llamado Sintrus, que es un enjuague bucal con smell test, que contiene D-limonelo, que contiene aceites esenciales, cetilpiridino, inició como una aventura o un desarrollo para proteger a los dentistas y hoy es un producto que se pone al servicio de la humanidad. Esto realmente es algo que me siento muy honrado, muy orgulloso el día de hoy de estar presentando a los hermanos mexicanos, llevarles toda esta evidencia científica con pruebas laboratoriales que se trabajaron desde inicio de esta aventura con institutos certificados internacionalmente como el IAFE, donde se testió Candida albicans, gram positivos, gram negativos, Streptococcus aureus, Escherichia coli, aeruginosa, entre otros microorganismos de amplia frecuencia y evidencia de presencia en el cuerpo humano, y nos mostró una efectividad del 99.99% frente a todos estos microorganismos, el uso de Sintrus por 30 segundos. Se hicieron estudios frente al virus del herpes simple en la Facultad de Virología de la Universidad de Buenos Aires. Este estudio empezó en septiembre 1 del 2020
y el resultado fue entregado en noviembre 5 del mismo año, mostrando efectividad contra el herpes simple de 4.36 logaritmos. Ahí tienen ustedes la tabla en pantalla de lo que significan los logaritmos referente a la efectividad del producto, el compuesto, frente al virus o al germen testeado. Eso da un 99.99 y más por ciento de efectividad. Tenemos estudios que prueban la cero irritabilidad en mucosa de Sintrus. Estudios que tienen que ver con citotoxicidad, cero. Estudios de sensibilidad dérmica, cero. Esto nos va dando niveles de bioseguridad. Hace un tiempo, y en una de estas múltiples charlas con Héctor Juan y con varios colegas periodoncistas de varias partes del mundo, comenzamos a recopilar información de cuáles eran las bacterias principales causales de enfermedad periodontal, de periimplantitis. Hablé con grupos de cariólogos, el doctor Karakowski en México, la doctora Latorre en Colombia, la doctora Cano en Vigo, en España. Hablé con varios odontopediatras del mundo preguntándoles por caries. Cariólogos, gente que sabe de IGAS, que sabe de bacterias, que están metidos en este mundo. Y desarrollamos la necesidad o creamos la necesidad de ordenar un estudio para analizar el comportamiento de Sintrus específicamente frente a Porphyromonas gingivalis, a Actinomycetes comitans, hablando de enfermedad periodontal, de periimplantitis, de Streptococcus mutans, lactobacillus, hablando del tema de caries, y los resultados fueron impresionantes. Este laboratorio se llama MG, es un laboratorio con sede en Bogotá, Colombia, con filiales en más de 20 países, con normas internacionales de calidad, donde se hizo todo este estudio con pinzas, con detalles, y los resultados que entregó este laboratorio fueron superiores a 7.4 logaritmos de efectividad. Al final de la tabla que ven ustedes al centro abajo, dice que el porcentaje de efectividad fue del 99.9999 frente a estas bacterias. Esto va a ser plasmado en un artículo científico indexado que está liderando el doctor Héctor Juan Rodríguez Casanovas. Y aparte de esto, hablando de porfiromonas y hablando de bacterias de enfermedad periodontal, muy rápidamente quiero que Héctor Juan nos hable que no todo este día en este mundo, a la fecha de hoy, tiene que girar alrededor del SARS-CoV-2. Tenemos que hablar de bacterias, tenemos que hablar de enfermedades sistémicas. Héctor Juan, por favor, ilústranos referente a este tema tan interesante. Yo solo pienso que cuando hablamos de colutorios, la humanidad ha utilizado enjuagues bucales a través de los años y se han utilizado todo tipo de cosas. Sin embargo, en la boca está la caries y están las enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales tienen relación con muchas enfermedades sistémicas y tenemos otro tipo de problemas, por ejemplo, en pacientes con caries y demás, perdón, con prótesis que tienen candidiasis, etcétera, etcétera. Y eso ha sido en lo que nos hemos concentrado en los últimos 100 años. Pero poco a poco, y debido a todos los cambios en la microbiota de la boca, además, tendremos que ser mucho más selectivo en qué tipo de colutorio utilizamos, cuándo los utilizamos y para qué los utilizamos. Desde el punto de vista de la seguridad del dentista, es conveniente un enjuague con un producto que ayude, en el caso actual, a bajar la carga viral, pero es algo que como periodoncista llevo haciendo muchísimos años, desde que hice la especialidad en Houston, que se le daba un enjuague con un colutorio con clorhexidina al paciente para también bajar la carga bacteriana, sobre todo cuando ibas a hacer una cirugía en una boca que por mucho que hubieras hecho iba a estar llena de bacterias. ¿Qué intentas con eso? De una manera bastante empírica, es bajar y mejorar el entorno en el cual vas a hacer una cirugía, un raspado de alisado, una caries, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tenemos que tener en cuenta con estos virus que también tenemos que evitar que los aerosoles que generamos nos afecten. O sea que iremos cambiando la manera de verlo. Y
irán apareciendo nuevas formulaciones de colutorios porque hay que adaptarse a lo que tenemos que encontrar. Hay artículos que han hablado sobre el COVID y la enfermedad periodontal, algunos en caso de pacientes que estaban en unidades de cuidados intensivos. El problema al estar en una unidad de cuidados intensivos es que no te puedes limpiar la boca ni nadie te la limpia, con lo cual tu situación periodontal va a cambiar y va a ir a peor. Pero esto poco a poco, como dije en algún momento, hay muchos artículos que han sido muy rápidos, hay otros que van a requerir cambios y tiempo para adaptarlos y que sepamos de verdad lo que pasa y lo que no pasa. De momento, tenemos que utilizar colutorios que nos ayuden y ayuden a nuestros pacientes y a la población en general. Héctor, Tirada, hablando de Porphyromonas gingivalis, en estos días recordé el 2019, cuando recibí una serie de artículos que hablaban de la relación entre enfermedad periodontal y Alzheimer. Y me volví un adicto a este tema y comencé a estudiar y analizar y revisar más de 40 artículos indexados en revistas médicas, no odontológicas, sino médicas, que hablaban de la presencia de gingivaínas en trazas de biopsias tomadas de cerebro de pacientes que habían fallecido por Alzheimer en médula. Y resulta que la gingivaína es excretada o producida por la bacteria principal de la enfermedad periodontal, que es la Porphyromonas gingivalis. Tengo toda esta literatura también para compartirla con todos ustedes. Y además escribimos un artículo del 2019 sobre el efecto, la relación directa que había entre enfermedad periodontal y enfermedad de Alzheimer. Y fue publicado en 48 idiomas en Dental Tribune alrededor del mundo, lo que lo convirtió en el artículo más leído por los dentistas en el mundo en el 2019. Héctor, ¿sabes qué era lo que decían? Que yo no era periodoncista, que yo por qué tenía que estar hablando de enfermedad periodontal y Alzheimer si yo soy prostodoncista. Yo soy un ser humano, yo soy un investigador, soy un estudioso, me encantan estos temas y yo puedo causar enfermedad periodontal o periimplantitis por malos procedimientos dentales. Entonces, señores, esto nos trae que la literatura a hoy, del que estaba nombrando Héctor Juan, relación entre enfermedad periodontal y severidad de COVID, hay 43 artículos indexados. De esos 43 artículos, Héctor Juan bien lo ha dicho, hay muchos que tuvieron que ser retractados, que fueron retirados. No. Héctor, ¿qué nos puedes comentar de estos que tenemos? No nos olvidemos de una cosa que es muy importante. La enfermedad de la COVID-19 es una enfermedad que genera inflamación. La enfermedad periodontal, lo principal es inflamación. La diabetes, inflamación, etcétera, etcétera. Puedo hablar de la artritis reumatoide, etcétera, etcétera. O sea que no nos puede sorprender que haya una relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad de la COVID-19 cuando hay un virus que acaba generando inflamación. Igual que la relación que tiene la periodontitis con la neumonía. Lo que no sabemos, yo tuve un muy buen profesor que dijo que de aquí a unos cuantos años, no lo veremos nosotros, no nos van a enseñar la medicina o la odontología en función de patologías, sino nos van a enseñar inflamación y otras cosas y cómo tratarla. De hecho, a nosotros cuando estábamos terminando el máster en Houston, el último curso que nos ponía el departamento a hacer eran 6 meses sobre inflamación, que en realidad es algo que trata todos los días un dentista y muchos médicos. La mayoría de las enfermedades con inflamación. Que hay que estudiar. Héctor, ya para cerrar y dejar paso a las preguntas, muchas preguntas que me están comentando nos quieren hacer. El gran estudio que se hizo de un grupo de colutorios, diferentes colutorios, y que fue hecho aquí en la ciudad de Barranquilla, donde resido en Colombia, en el Caribe colombiano. Y yo hoy quiero recordar y dar las gracias públicamente a un gran científico, que fue el que hizo posible este estudio, que es el doctor Antonio Acosta Hoyos, biólogo molecular con más de 15 años de virología, PhD en SIDA en los Estados Unidos de Norteamérica, y es el director del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Simón Bolívar
en la ciudad de Barranquilla, aquí donde yo resido. El doctor Antonio hizo un estudio con hisopados de pacientes positivos de COVID. Más de 7 logaritmos de carga viral presentaban estos hisopados. Se hizo una recolección de colutorios de enjuagues bucales que había en el mercado mundial, Colombia, España. Me mandaron enjuagues desde Alemania para hacérselos llegar al doctor Antonio. Pero realmente el doctor Antonio trabajó de la mano de Héctor Juan Rodríguez Casanovas, y Héctor a su vez con profesores de talla internacional de México, de Italia, y con un grupo de estudiantes del doctor Antonio Acosta en Barranquilla del doctorado, y pidieron los compuestos, los componentes principales de Syntrus por separado, con mayores concentraciones para poder hacer diluciones. Esto pues va a ser publicado pronto en una revista indexada. Esto es para que entiendan lo que es la RNasa inicial, final. Cómo se hizo el estudio fue colocando los hisopados frente a la RNasa. Si sale que el virus tiene membrana, pues sale el PCR positivo. El mismo grupo de virus se le ponían los diferentes colutorios, los diferentes compuestos. Si no había membrana, pues la computadora no detecta membrana, el PCR sale negativo. Básicamente ese es el resumen de esto. Se hizo el estudio, aquí está el reporte del doctor Antonio Acosta, firmado por él, reportado por la universidad, por el Ministerio de Educación de Colombia. Este estudio lo empezó en agosto 8 del 2020, cuando realmente no teníamos ninguna posibilidad de testear colutorios frente a SARS-CoV-2, a pacientes positivos de COVID-19. Y este señor hizo posible esta investigación, donde tiene todo este estudio reportado, analizado, el doctor Héctor Juan con un grupo de científicos de México, de Italia, de Colombia y de varias partes del mundo. Desarrollaron ya el artículo indexado, lo que se entregó para revisión. Se hicieron análisis, resultados, y realmente mostró a Syntrus, si ustedes ven el cuadro C a la derecha arriba, con una efectividad superior al 99.99 frente al virus SARS-CoV-2. Esto es algo que para mostrar al mundo que este producto ha llevado más de 18 meses de investigación, donde han estado involucrados científicos de muchos países, que ya los he nombrado a muchos de ellos, un grupo de colaboración grandísimo con amigos desde Guatemala, de México, de Argentina, de España, de Colombia, de muchas partes del mundo, que han aportado conocimiento, conceptos para poder darle ese blindaje a un nuevo producto que llega a la humanidad con la intención de protegerlos, de disminuir los niveles de contagio, el número de contagios y, por qué no decirlo, salvar vidas. Lo que queremos es aportar todo este conocimiento, lo resumo en esta diapositiva: donde vayas, donde estés. Este eslogan creado para Syntrus por Juan Ignacio Zagari, el gerente general de Brix Medical Science, que lo resume todo: donde vayas, donde estés. El producto, ya con todos estos estudios, con todos estos análisis, podemos decir que es efectivo contra bacterias gram positivas, gram negativas, efectivo contra el SARS-CoV-2, efectivo contra otros virus, contra levaduras, hongos, no genera citotoxicidad, no produce irritaciones, no genera efectos adversos, no afecta la adhesión de restauraciones adhesivas, perdón la redundancia, no causa sensibilidad, actúa como desinfectante, indicado para uso diario, previene las caries, no genera alergias, no pigmenta los dientes ni restauraciones, previene la enfermedad periodontal. Señores, este es el inicio de una etapa maravillosa para la odontología, que será recordada por este líquido azul, por este producto azul llamado Syntrus, y que prontamente tendrá sus hijos a su servicio, a su disposición, porque estamos trabajando muy fuertemente para tener una línea de protección completa de la mano del DEL Limoneno, de Syntrus, del laboratorio Brix
y de todas las filiales que han creído en este sueño que hoy es una realidad. Realmente no tengo más palabras para agradecer a todas las personas que nos han apoyado, que han creído en este proyecto llamado Syntrus, que va a llegar a aerolíneas, a teatros, a deportes, a colegios, universidades, call centers, hospitales, centros médicos, centros de ayuda masiva. Y solo les pido que cambien el chip, que actúen con inteligencia, que se graben ese nombre, de Limoneno, EVTech, EV Technology, que se graben ese nombre, Syntrus, que es un producto con el sello de calidad de Briggs Medical Science, hoy en México, producido, envasado, desarrollado con tecnología del laboratorio matriz, trasladada la información y la transferencia de la tecnología a Seiko en México, para que Healthy y todo este grupo de distribución, de canales de distribución, puedan llevar este producto a todos y cada uno de ustedes. Señores, Syntrus vino para proteger a los dentistas y a la humanidad. Ahí tienen la página de Syntrus, en nombre de Héctor Juan, de Diana. Solo me queda decirles muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por conocer de este novel producto, y dar las gracias a Antonio Sustaita por habernos convocado para este honor tan grande como es presentar Syntrus a México.